Hola, este vídeo ha supuesto un gran desafío para mí. Y es que las que me conocéis ya sabéis lo que me gusta, un buen reto. Bueno, pues en este caso se me ocurrió traducir al lenguaje de arcilla polimérica la técnica que se utiliza en papel que se llama filigrana. En este vídeo os voy a mostrar cómo hacer tiras de arcilla polimérica tan finas que su espesor se asemeja bastante al de una hoja de papel. Además, os enseñaré cómo enrollar cada una de esas tiras y cómo montarlas para hacer un medallón como el de la imagen. Espero que lo disfrutéis tanto como yo. Vamos a ello. Comenzamos eligiendo los colores que vamos a usar. En general, para este proyecto me gusta usar colores muy saturados y vibrantes. Para ello nos vamos a centrar en los colores primarios y secundarios. Sin embargo, y aunque he dicho que me quería centrar en los colores completamente saturados, también podemos utilizar mezclas con blanco, es decir, colores que tiran un poco a tonos pastel. Estos van a aportar luz a todo el conjunto. La paleta de colores que veis la he conseguido mezclando los primarios de Cernit, ya sabéis, el azul, el magenta y el amarillo, con el blanco opaco en diferentes proporciones. Una vez que tengamos nuestra paleta de colores elegida, la acondicionaremos bien y la prepararemos para nuestro proyecto. Como lo que vamos a hacer es estirar la arcilla hasta su espesor mínimo posible, ese punto antes de la rotura, necesitamos que la masa sea muy elástica. Entonces, aunque veamos que la arcilla está perfectamente bien acondicionada, necesitamos añadir unas gotitas de Magic Mix para aumentar su elasticidad. El Magic Mix ablandará la arcilla y proporcionará esa elasticidad que estamos buscando. Simplemente tenemos que añadir unas gotitas y acondicionar de la misma manera que hacemos siempre con la máquina de pasta. Pero ojo, de verdad que tienen que ser unas gotitas, porque si nos pasamos, si añadimos un buen chorro, lo que vamos a hacer es conseguir un chicle que quizá para otras técnicas puede venir muy bien, pero que en este caso nos fastidiaría el trabajo. No digáis que no os lo he advertido. En este punto del trabajo tengo que deciros que tener un motor para la laminadora nos va a facilitar muchísimo el trabajo. Puede que si no lo tengáis, hacerlo a mano sea un poco engorroso. Ahora que hemos conseguido la elasticidad que necesitamos, lo que vamos a hacer es pasar esta arcilla por la laminadora cada vez en una posición más fina hasta la más fina de todas. Cuando lleguéis al final os vais a dar cuenta que trabajar con esta plancha de arcilla es un poquito complicado, ya que es una plancha larga y muy finita. No os agobiéis, simplemente sujetad la arcilla con las dos manos y mantenedla lo más estirada posible. Ahora viene la parte en la que vamos a conseguir hacer de esa lámina que tenemos de arcilla una plancha casi tan finita como una hoja de papel. Seguimos trabajando en la posición más fina de la laminadora y vamos a recordar eso que os he dicho de sujetar la plancha con las dos manos. Introducimos la plancha por la laminadora y en el momento que veamos que empieza a salir por abajo, sujetamos con una mano, pero sin dejar de sujetar por la parte de arriba. De esta manera lo que vamos a hacer es estirar un poco la plancha con nuestras manos, por lo tanto se va a hacer mucho más fina. Esto lo vamos a repetir un par de veces, pasaremos un par de veces haciendo esta misma maniobra. Ahora que ya tenemos nuestra plancha muy estirada, si la miráis podéis ver que casi se transparenta en algunos sitios, vamos a colocarla sobre un cristal. Yo en este caso tengo un cristal de unos 25 centímetros de lado, la vamos a dejar caer simplemente sobre ese cristal y con ayuda de un papel de horno y solo con nuestros dedos vamos a bruñirla. No queremos que se adhiera demasiado, simplemente queremos eliminar esas arrugas y esas burbujas que tenemos, ya que manejar una plancha muy fina es muy complicado. Cuando hayamos bruñido toda esa plancha, colocaremos otro cristal encima para evitar que con el calor nuestra lámina se vaya deformando y la llevaremos al horno. Hornearemos a 130 grados durante 45 minutos. Y aquí os tengo que decir que es muy importante que horneemos a una temperatura correcta. Para esta técnica vamos a necesitar que la arcilla esté perfectísimamente bien horneada, ya que si no lo estuviera, la arcilla se va a romper. Así que asegúrate que de verdad tienes los 130 grados. Si no tienes un termómetro de horno, quizás sea el momento idóneo para hacerte con uno.
Cuando hayan pasado los 45 minutos, tenemos que dejar la pieza enfriar dentro del horno. ¿Por qué? Pues porque esto le va a aportar más resistencia y más flexibilidad a nuestra arcilla. Una vez se haya enfriado la pieza dentro del horno, ya la podemos sacar y separar los dos cristales para sacar la lámina. Estas que veis aquí son todas las láminas hechas con los colores que os he enseñado al principio. Ahora vamos a pasar a cortar las tiras que posteriormente enrollaremos. Lo vamos a hacer utilizando un bisturí y una regla. Vamos a cortar tiras de aproximadamente 3 milímetros de ancho. Como podemos ver, es realmente fácil hacer los cortes. Y para evitar que la arcilla se resbale, lo que vamos a hacer es colocar la parte más brillante de nuestra lámina sobre la superficie de trabajo. De esta manera no se va a resbalar y hacer el corte nos va a resultar bastante más sencillo. Ahora que ya tenemos la arcilla cortada en tiras, vamos a enrollarlas. El proceso de enrollado con arcilla polimérica no es tan inmediato ni tan sencillo como lo es cuando utilizamos papel. De hecho, al principio me costó bastantes intentos conseguir que la forma permaneciera tal y como yo quería. No podemos olvidar que en realidad estamos tratando de un material que no tiene nada que ver con el papel. Así que probé, fallé, volví a probar, volví a fallar. Pero lejos de desanimarme, me acordé de aquella frase de Edison en la que decía que no había fracasado, sino que había encontrado 999 maneras diferentes de no hacer una bombilla. Pues en este caso encontré miles de maneras de no hacer filigrana de papel con arcilla polimérica. Después de hacer varias pruebas, llegué a la conclusión de que el calor iba a ser un gran aliado para conseguir mantener la forma que yo quería. Mantuve algunos elementos propios de la técnica de la filigrana en papel y añadí otros específicos del trabajo con arcilla. Así que vamos a utilizar una pistola de calor, las tiras que hemos cortado en arcilla polimérica, una de esas plantillas de círculos que se utilizaban cuando aún trabajábamos el dibujo técnico a mano y no con diseño asistido por ordenador. Vamos a necesitar un par de pinzas muy finas, un bisturí, pegamento, agua. Vamos a comenzar cortando tiras de unos 24 centímetros de longitud. Tomamos una de ellas y le ponemos un poquito de pegamento en la punta. A continuación, lo que vamos a hacer es coger una de esas pinzas que tenemos de punta muy fina y enrollar la tira sobre sí misma. Una vez hayamos dado un par de vueltas, retiramos la arcilla de las pinzas y sujetamos con las manos un poco para que se seque el pegamento. Ahora que ya tenemos el pegamento seco, vamos a enrollar el resto de la tira sobre este núcleo. Con las pinzas vamos a sujetar la rueda y vamos a darle calor utilizando la pistola de calor. Aquí es muy importante poner la temperatura de la pistola de calor al mínimo posible y solamente calentar durante un par de segundos nuestra pieza. Si añadimos más calor o más tiempo, vamos a quemar completamente la rueda de arcilla polimérica, se va a desgranar del todo. Una vez hayamos templado nuestra pieza, nuestra rueda de arcilla, la vamos a introducir en un cuenco con un poquito de agua para enfriarla. Este enfriamiento va a hacer que la forma se mantenga un poco más que si simplemente no la calentáramos. Secamos bien y pasamos a usar la plantilla de círculos. Pero ojo, antes de usar la plantilla os voy a explicar una cosita sobre esta. Si os habéis fijado, estas plantillas de círculos suelen tener un pequeño escalón. Ese escalón se utilizaba hace mucho tiempo cuando pasábamos a tinta para evitar que la tinta se introdujera debajo de la regla y por lo tanto se emborronara todo el trabajo. Bien, en este caso lo que vamos a hacer es dejar la parte más ancha del escalón hacia arriba. Concretamente en mi plantilla lo que estoy haciendo es poner la plantilla al revés. Pero precisamente esa posición lo que va a evitar es que nuestra rueda de arcilla polimérica salte de la plantilla cuando la dejemos dentro. Dicho esto, vamos a ver cómo hacemos para que se desenrolle la tira de arcilla polimérica
tal y como queremos. Ponemos la espiral en el círculo del tamaño que hayamos elegido y sujetamos con la otra mano. Ahora ponemos la pinza en el centro y con pequeños movimientos de vaivén vamos controlando la apertura de nuestra filigrana. Ten en cuenta que el calor que hemos dado anteriormente hace que la pieza no se suelte de golpe. Por lo tanto, a veces tendrás que mover un poco más nuestra espiral con ayuda de las pinzas. Una vez esté desenrollada a nuestro gusto, sujetamos toda la espiral con ayuda de las pinzas. Ahora, y con ayuda de un punzón, lo que vamos a hacer es colocar un poquito de pegamento entre las vueltas. Si no lo hiciéramos, la espiral tendería a abrirse del todo y a quedarse en la posición más grande. Con otra pinza sujetamos la pieza de manera que todas esas vueltas que tienen pegamento se junten. Ajustamos y pegamos el extremo. Para hacer las filigranas que tienen forma de gota, vamos a cortar tiras de unos 8 centímetros de longitud y trabajaremos de la misma manera que las cuentas anteriores. Una vez que ya hemos pegado las cuentas interiores, vamos a doblarla usando nuestros dedos. Para las cuentas pequeñas cortaremos tiras de unos 2,5 centímetros. En este caso pondremos pegamento en la punta y enrollaremos comenzando por el extremo que no tiene pegamento. Antes de que seque el pegamento, colocaremos la cuenta en la plantilla. En este caso, como no hemos aplicado calor, la cuenta va a tender a desenrollarse completamente. Recuerda que hay que ir limpiando siempre las piezas para eliminar los restos de pegamento. Realizaremos todas las cuentas necesarias para nuestro diseño y comenzaremos a montarlas todas juntas. Vamos a usar una de las plantillas para centrar círculos que están disponibles de manera gratuita para descargar en mi página web. Os dejo el enlace en la descripción del vídeo. Situamos las piezas sobre la plantilla y procedemos a pegarlas. En este caso he usado un pegamento epoxi de 2 componentes. Concretamente este es especial para plásticos y de secado rápido. Este pegamento es más fuerte que el anterior de cianocrilato y no deja restos de ningún tipo cuando se seca. Aunque es verdad que es un poco más farragoso de usar ya que hay que hacer la mezcla. En cualquier caso, vosotras podéis utilizar el pegamento que más os guste o el que tengáis disponible.
Ya solo nos queda pegar la fornitura, colocar una cadena y dejar que la pieza seque perfectamente para poder lucirla. Hoy os he mostrado cómo aplicar la técnica de la filigrana en papel a la arcilla polimérica. Espero que os haya gustado y ya estoy deseando ver vuestros trabajos. Si os ha gustado podéis darle un me gusta al vídeo, suscribiros al canal sin olvidaros de marcar la campanita de las alertas para estar al tanto de cada uno de mis vídeos. Cualquier consulta, idea o lo que os surja me la podéis dejar en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!